Pase bien, queridos alumnos. Comenzamos una nueva semana y estamos con un nuevo tema. Como ven en la imagen, en el centro está el pilar, el fundamento, la cabeza de la iglesia, Jesucristo. El tema que nos toca tratar hoy día tiene que ver con la iglesia católica. Entonces, vamos a detallar en esta sesión qué es la iglesia católica, cuáles son sus características de la iglesia católica y por qué es una institución que tiene su centro en la enseñanza de Jesús, en el mensaje de Jesús y que hasta nuestros tiempos es el fundamento de nuestra fe. Muy bien, entonces vamos a pasar a hablar sobre la Iglesia Católica. ¿Qué es? Es una institución. ¿Por qué es una institución? Porque de una u otra manera se ha organizado y se ha expandido a nivel mundial. Y como es una organización, tiene ciertas funciones, ciertos pilares, ciertas características y obviamente tiene una organización, una jerarquía. Eso pasaremos poco a poco a explicar. Entonces, la Iglesia Católica se fundamenta en Jesús. Jesús juntó un grupo de discípulos en el cual los enseñó, los preparó y fueron después los apóstoles. Fueron 12. Entonces, para continuar, vamos a ver una imagen. Muy bien. Aquí está. Entonces, la iglesia se funda en las enseñanzas de Jesús, pero esta raíz sale de los apóstoles. Como le voy a decir, Jesús les encarga a los apóstoles, vayan por todo el mundo y enseñen la palabra de Dios. Y desde ahí empezaron a crear comunidades y así poco a poco fue creándose la iglesia. También tenemos a otro personaje que es Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús encargó a una persona para que sea el pastor de los apóstoles. Y obviamente sabemos que esa figura recae en Pedro, Pedro. Ujú. Porque le dijo bien claro Jesús, tú te llamarás Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Entonces, el fundador de la iglesia no es Pedro, no son los apóstoles. El fundador de la iglesia católica es Jesús. Él es el que de una u otra manera da esa base central, ese pilar principal. Obviamente que se desarrolla por medio de los apóstoles y dentro de los apóstoles hay un encargado que es Pedro de pastorear, de guiar a los demás, ¿verdad? Y obviamente sabemos que desde Pedro se ha elegido la figura del Papa hasta nuestros días. Muy bien. Luego tenemos que justamente la iglesia se fundó por Jesús debido a un evento, al evento de la presencia del Espíritu Santo, esa presencia que nos da fortaleza, esa presencia invisible, esa presencia que es que la fortalece y consuela ante la angustia. Es el Espíritu Santo. Obviamente ustedes saben que en Pentecostés los apóstoles llegaron a tener esa presencia de Dios y luego le da esa fuerza para salir y crear las comunidades y así posteriormente fundar, construir, cimentar, ponerla a la iglesia como la institución de fe universal. Bien, luego tenemos en la otra imagen, obviamente, que la iglesia son todos los seguidores de la enseñanza de Jesús, llamado pueblo de Dios. Obviamente que la tenemos en la figura que está acá, que se ha ido esa enseñanza pasándose en, en las iglesias, ¿no? En las iglesias, muy bien. Entonces, para acotar entonces que la iglesia católica es, se fundamenta en Jesús, fundador, pero ha tenido 4 fases. Los apóstoles al inicio, lo que vivieron de esa enseñanza, Pedro que es el pastor, el guía, y que de ahí empezaron a surgir esa estructura. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo que es dado por Jesús, por Dios, ¿verdad? Para fortalecernos y salir a evangelizar. Y obviamente tenemos ahora que la iglesia nuestra, la iglesia católica, ha llegado a la gran parte a todos los seguidores de Jesús, que es el pueblo que
lo hacemos mediante las iglesias donde nos juntamos para vivir las enseñanzas, la oración, ¿verdad? La escucha de la palabra y obviamente el mensaje explicado por los sacerdotes. Muy bien, luego de eso sabemos que la iglesia, vamos a pasar a otro punto, la iglesia, muy bien, acá está la imagen, ¿ves? La iglesia se fundamenta en eso, en Jesús que llega y nos da el Espíritu Santo y obviamente nos da ese amor y fortalece y se multiplica por todas partes debido a esa enseñanza, ¿verdad? Ese es el mensaje que todos nosotros, los católicos, debemos seguir. Tiene ciertas características, ciertas particularidades la Iglesia Católica. Son cuatro. Es una, es santa, es católica y es apostólica. Muy bien. Bueno, la siguiente diapositiva que vamos a pasar, vamos a explicar. Una, porque se fundamenta en Jesús. Una sola fe en un Dios de amor que Jesús nos muestra. Santa, santa porque el que lo funda es Jesús. Jesús es santo, nos dice que hay que ser perfectos como nuestro Padre. Es un llamado. Sabemos que la iglesia también tiene ciertas personas, cometen errores, pero a pesar de eso tenemos la opción de llegar a ser santos. Y santo no es llegar a ser ese santo perfecto, sino la santidad se toma, y la santidad en la iglesia católica es que nosotros podemos mejorar como personas y servir a los demás, y a la vez tratar de enmendarnos. A pesar de nuestros errores, la iglesia sigue siendo santa porque es Jesús que nos da ese perdón, esa santidad. Católica porque obviamente de los apóstoles se fue dispersando hacia todos. Es un tocar de puerta, un llamado para todos, el que quiere escuchar la palabra y enseñanza de Jesús. Y apostólica porque es la parte de los apóstoles. Los apóstoles fueron misioneros y así nosotros somos apostólicos porque podemos llevar y seguir colaborando con la iglesia desde la enseñanza y predica del Evangelio a los demás. Por eso es apostólica, porque es esa misión que nos deja. Muy bien, para acotar, muy bien, también se le llama cuatro atributos de la iglesia. Una, una misma fe en Dios, en Jesús, como cabeza que es Cristo, ¿se dan cuenta? Quien edifica su iglesia sobre Pedro, como se abrió Pedro, obviamente. Y desde Pedro hasta Papa Francisco es el pastor de la iglesia, es el que nos da las guías, las enseñanzas. Es santa, porque su fundador, que es Jesús, es santo, sin pecado, ¿verdad? ¿No? Y así nos enseña su misión evangelizadora. ¿Bien? Es católica, ¿por qué? Porque llega a todo. ¿Qué significa católico? Universal, que está abierto a todos, sin distinción, al que quiere escuchar y al que quiere conocer a Jesús, ¿no? Y eso es la buena nueva. Entonces, por eso es católica. Y es apostólica porque Jesús escoge a 12 para que este mensaje de amor se multiplique, ¿verdad? Este mensaje llegue a todos. Y obviamente los apóstoles tuvieron una gran misión de llevar y expandir con esa fuerza del Espíritu Santo. Por eso es apostólica. Y obviamente estas cuatro cualidades las tenemos también nosotros. Cada vez que enseñamos, cada vez que damos el ejemplo, cada vez que defendemos y explicamos nuestra fe, cada vez que reconocemos nuestros errores y a la vez enmendamos y crecemos y somos buenas personas a la luz de la enseñanza de Jesús, estamos cumpliendo estas cuatro. Una, porque creemos en un solo Dios de amor y misericordia que nos enseña Jesús. Santa, porque todos estamos llamados a la santidad, llamados a perdonar nuestros pecados y mejorar como persona. Somos católicas porque queremos que todos escuchen este mensaje de Buena Nueva, pero de una manera evangelizadora, no forzada, sino enseñando a la persona de Jesús, porque primero lo conocemos nosotros y luego lo estamos llevando a los demás. Queremos que los demás también conozcan. Y apostólica porque es una misión para todos, una misión que se ejecuta desde el simple hecho de enseñar a rezar, desde el simple hecho de repente de explicar a otra persona, el simple hecho de decir somos católicos porque es el mensaje de amor. El mensaje de amor que tiene que ver con ciertas exigencias, sí, pero con ciertas también cosas que podemos hacer desde lo cotidiano. Entonces, de una u otra manera, esto que la Iglesia Católica se ha estructurado
se ha puesto en una institución. La institución es la que nos dirige, no es la que nos guía, digamos así, más que dirige es la que nos guía y nos da las enseñanzas para de una u otra manera poder vivir en plenitud la enseñanza de Jesús. Lo hace la Iglesia Católica y nos llega obviamente por medio de las iglesias, de las parroquias, de la Biblia, ¿no? Y de los agentes evangelizadores, la institución educativa, los profesores de religión, etcétera, tu mamá, una persona que te enseña. Entonces, este es el tema que hemos tratado en referente a que es la iglesia y cuáles son sus 4 características. Posterior hablaremos sobre la jerarquía, sobre por qué hay diócesis, por qué hay varias iglesias, etc. Ustedes dejan en el aula virtual este, 2 videos complementarios y las tareas de este tema. Les deseo siempre paz y bien, que en sus hogares reine la paz, la armonía y que Dios los proteja en este tiempo del coronavirus. Nos vemos, cuídense, bendiciones para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.